El resto se queda, Carlos nos acompaña porque es momento enseguidita de saludar a nuestro editor, a Jota. Nos quedaremos también con el doctor Cabrera porque con ellos abrimos una semana más nuestro tiempo de literatura. Esto es Ecos de Actualidad. Información, análisis y entretenimiento en Radio Inter. Pues empezamos, nueva edición de la sección literaria con Jota, editor de Atlantis, escritor también y ya colaborador de este tiempo de literatura. Buenas tardes, Jota. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Y gracias también a ti también porque bueno, pues has sido el artífice de esa presencia que nos lleva acompañando durante el programa, pero que ahora se hace aún más protagonista en este su tiempo. El doctor José Cabrera, que vamos ahora sí a presentarle mínimamente como merece, porque la verdad que tendríamos que hacer un repaso tan larguísimo que el tiempo no nos lo permitiría. Pero sí quiero decir acerca del doctor Cabrera, que además de psiquiatra forense español, en la actualidad ejerce la psiquiatría clínica y la medicina legal privada en Madrid, en España. Es académico de la Academia Médico-Quirúrgica Española, es el asesor científico de la Confederación Española de Asociaciones de Familiares y de Personas con Enfermedad Mental, es patrono de la Fundación Tutelar San Juan de Dios Bética, imparte conferencias y clases en distintos foros y es experto de la Agencia Española del Medicamento y de la EMEA. En la actualidad, como decíamos al principio, es colaborador habitual de múltiples programas televisivos, pues presentes en las cadenas líderes, 4, Antena 3, Televisión Española. Doctor Cabrera, bienvenido de nuevo. Hola, gracias, amigos. José, por estar con nosotros. Bueno, y ahora, Jota, como no, adicionalmente tenemos que resaltar hoy su faceta de escritor. Tiene ya muchos títulos en el mercado, publicados, por cierto, si no todos, gran parte de ellos, gran parte sí, algunos. Con Atlantis como editorial. Y es autor, bueno, pues de la publicación que hoy queremos presentarles y que ya les digo, aparte de suscitar una curiosidad y un interés sin precedentes, les va a fascinar. CSI, Jesús de Nazaret, el crimen más injusto. Un médico forense, criminólogo también, que escribe un libro y que además aporta esa connotación religiosa e histórica fundamental para retrotraernos nada más y nada menos que 2000 años, José, para hacer, dentro de lo posible, un dictamen forense de la muerte de Jesucristo. ¿Por qué es lo que es este libro, José? ¿Es un análisis forense? Yo creo que es una deuda que yo tenía con mucha gente amiga mía y esa deuda la he pagado en forma de libro. Es decir, quería explicar a la gente que llevamos toda nuestra vida yendo a misa, por ejemplo. Hay otra gente que no va y es buena gente. Y estamos escuchando los evangelios, las homilías y tal, y todo el mundo habla de Jesús, vemos la cruz, vemos las pinturas. Y a mí, como forense, me pasaba por la cabeza la idea de explicar a esas personas lo que significa un tormento así, lo que significa una muerte en la cruz, y algunas leyendas urbanas que no son tal y como los pintores del Renacimiento, por ejemplo, nos pusieron, y me puse en contacto con Jota y pa'lante. Y aquí Fijaos, estamos. Jota, estamos hablando de un acontecimiento que dio la vuelta a la historia, literalmente, una historia antes de Jesucristo, la historia después de Jesucristo, desde el punto de vista ya no moral, ético, religioso, sino histórico. Yo creo que no es discutible la relevancia de este hecho. Y efectivamente parece, según nos cuenta el doctor, y ahora vamos a ver hasta dónde nos quiere leer, nunca mejor dicho, que no todo es tal cual se ha contado, aparte de que, bueno, pues muchas verdades no se han llegado a explicar. En definitiva, fue una muerte, por supuesto, y tiene sus connotaciones desde todas las perspectivas. Es que es un tema, de verdad, aparte de tener un peso tremendo, es alucinante. Es alucinante. Desde luego. Hoy adelanto que tendremos un gran programa por delante y un debate sin igual. Autor de la colección CSI, el doctor José Cabrera ha analizado concienzudamente los asesinatos o suicidios de grandes personajes históricos como Lincoln, Kennedy, Marilyn Monroe, publicados en Ediciones Atlantis.
a través de una documentación muy precisa y fidedigna, incluyendo informes del FBI. Sin embargo, este quizás sea el libro más especial de todos ellos, porque estamos hablando de Jesús de Nazaret. Las fuentes de la investigación han sido muy diferentes, puesto que hablamos de quizá la persona más influyente de toda la historia de Occidente, desaparecida desde hace más de 2000 años. Entonces, aquí arrancamos cómo es posible, doctor Cabrera, realizar el informe forense de Jesucristo a través de los evangelios, la sábana santa, el documento Q, los protoevangelios. Claro, porque ¿Cómo aquí, es posible? Y completando un poco la pregunta muy bien enfocada por parte de Jota, doctor, en este caso, imagino, no lo sé, tiene que haber sido el examen más dificultoso, porque aparte de todas las cuestiones científicas, de las leyendas, de todo tipo de bueno, pues cuestiones que seguro te encuentras en cualquier análisis, claro, aquí está la carga religiosa, la carga histórica. Los tiempos más lejanos y los más cercanos son los más difíciles de explicar. Los lejanos porque tenemos pocos datos y los cercanos porque tenemos demasiados y están pervertidos. Cuando uno va tan lejos como 2000 años, uno solo tiene documentos. Se puede creer o no en esos documentos. Y tiene uno elementos de leyenda y tiene un elemento de tradición oral. Uno de los libros que, a mi juicio, más daño ha hecho a la figura histórica de Jesús es el Código da Vinci. La famosa novela que Sí. ¿Y por qué? Porque está llena de falsedades históricas. Por ejemplo, los evangelios, que quedan concienciados en el Concilio de Nicea, en el 325, no se los inventó Constantino, emperador de Roma. ¿Que Constantino empujaría un poquito? Sí, pero esos documentos son documentos ganados con la sangre de los 500 obispos que había en ese concilio. Quiero decir, esto no es una broma. Entonces yo he trabajado con documentos antiguos, ortodoxos, los evangelios, heterodoxos o apócrifos, y luego con la sábana santa de Turín, que también está en tela de juicio, valga la redundancia, tela y sábana. Y en la sábana santa de Turín no ha habido hoy, hasta la fecha, un elemento científico suficientemente sólido que la ponga en tela de juicio. Una sábana increíble donde están las lesiones pormenorizadas, y entre esas dos cosas yo he reconstruido, como forense que soy, lo que pasó Jesús. Son tantas las curiosidades, las preguntas que en este caso nos asaltan, ¿verdad, Jota? Que si te parece, a la limón casi que vamos a bombardearte. Adelante. José, como además maneja perfecto los medios y sabe cómo hay que ir de manera concisa, nos va a dar tiempo seguro. Lo primero, Sí. ¿es factible, la pregunta es obvia, hacer un examen forense 2000 años después? Y transcurrido tanto tiempo, ¿qué grado de fiabilidad, de exactitud puede tener? El grado de fiabilidad corresponde a los documentos que se han estudiado y a la certeza moral y científica de que existe un documento que es la sábana santa. Con Tú eso, has visto la sí, sábana santa, sí. ¿verdad? Es algo impresionante. Es un lienzo que no se puede haber pintado ni se puede haber simulado en la Edad Media, como hay teorías que dicen que alguien la pintó eso. Es una sábana, un lienzo donde está la impronta de una figura, donde están todas las lesiones que desde nuestra infancia hemos ido recordando y hemos ido oyendo en nuestras iglesias, etcétera. Entonces, quiero decir, esas dos bases, para mí, dan la certeza. Habrá muchos que en su casa nos estén escuchando y dirán, pues vaya bases. Perdón, hoy, a fecha de hoy, hay autopsias recién hechas que todavía están dudosas. Quiero decir con esto que, bueno, que cada cual utiliza los documentos que tiene. Y para mí, esto es lo que hay. La docencia católica nos ha transmitido siempre el modo de fallecimiento de Jesús de Nazaret, también la historia, pero hasta cierta información. Murió crucificado. Correcto. A partir de ahí tenemos que entender muchas cosas. Cierto. Un hombre muere en la cruz porque los romanos lo clavan en ella porque el pueblo judío no tenía la potestad para matar. El pueblo judío lo que hace es decirle a Pilatos, este hombre es un blasfemo y merece la muerte. Y Pilatos, como era la autoridad romana jurídica, es el que dice, crucifíquesele. Se le crucifica después de un serio tormento y en esa cruz vive unas 3 horas, porque había gente que podía vivir varios días en la cruz. ¿Y por qué Jesús no? Porque Jesús estaba ya tan atormentado, con tanto tormento previo, latigazos, ensañamiento, pérdida de sangre, etcétera, que ya iba prácticamente muerto a esa cruz. Es decir, casi murió más de la tortura previa de la propia crucifixión. Correcto. Por cierto, fue crucificado... sí, clavándole en las muñecas. En las muñecas, no en las palmas de la mano. Eso es cierto. Todas las imágenes, incluso las representaciones religiosas, son así, ¿no? Con los clavos en las palmas de las manos. La pregunta es ¿por qué fue la muñeca y no la palma de la mano? Pues bueno, la pregunta tiene una respuesta anatómico-forense, es decir, un cadáver, una persona viva clavada en la palma de las manos, ese cuerpo, el peso se cae. Es decir, y se han hecho pruebas en cadáveres
se ha clavado las manos en la palma y se desgarra la palma y el cuerpo se cae de la cruz. Al final, si tuviéramos que firmar, enseguida te dejo, Jota, un informe forense detallado de la muerte de Jesucristo, el motivo de dicha muerte, ¿cuál sería desde el punto de vista médico? En un certificado de autopsia, la causa de la muerte sería fundamental e inmediata. La causa fundamental son los tormentos previos y la causa inmediata sería parada cardiorrespiratoria por asfixia y fracaso general de todos los órganos tras la pérdida de sangre. Desangrado, deshidratado y asfixiado. Y con una angustia fuera del lugar. Porque algo curioso que nos ha contado el doctor, cuando se crucifica a alguien, se asfixia. Es curioso también que no se puede nos decía, respirar colgado. Claro, que no nos pongamos, hagan ustedes la prueba, emulen un poco esa posición e intenten respirar. Hablando también de la muerte de Jesús, he leído en diversos libros que no murió a los 33 años. He oído, he leído, me he documentado de una edad que oscila entre los 35 y los 37 años. Yo quisiera que nos contaras un poco sobre esto. Si la pregunta es, ¿oculta el Vaticano esta información y otras para no resquebrajar la fe católica? Bueno, esa es una pregunta. ¿Falsas esas otras es una edades a las estilo. que teóricamente muere Jesucristo? J, como editor y como hombre de este mundo un poco ecléctico, digamos, tiene que hacer esas preguntas y son lógicas. Y es la pregunta que el Código Da Vinci se hace, la famosa novela esta que hemos mencionado al principio. Nadie sabe a ciencia cierta. Yo no pregunto por el Código Da Vinci, es una novelilla. Sí, correcto. Que tiene más ficción que historia, eso vamos a dejarlo claro. Nadie sabe a ciencia cierta porque la tradición no lo deja claro a qué edad muere Cristo. Eso es evidente. Ni tampoco es lógico que Jesús muere tal fecha de Jueves Santo. Se cree que había luna llena, la tradición oral, etcétera. Ni tampoco es seguro que el 25 de noviembre es cuando naciera Jesús, porque esas fechas se pone, la iglesia de aquellos tiempos las adapta al calendario romano. Es decir, la iglesia antigua de los primeros siglos, os recuerdo que estaba perseguida de muerte. Por lo tanto, tenían que hacer escaqueos para ir sobreviviendo. Entonces, si fuera 34 o fuera 33 o 35 y medio, hoy nadie lo sabe. Entonces, todos son hipótesis. Pero que la edad estaba, efectivamente, entre los 33, 35 años por ahí, más no. Este libro recoge, imagino, más leyendas que no corresponden exactamente a tal y como ocurrieron las cosas. ¿Alguna que podamos contar? No, vamos a desvelar todo el libro porque hay que leerlo. Hombre, hay una muy bonita y muy curiosa, lamentable y trágica, porque fue un tormento, que es la corona. La corona no era una corona de espinas, era un casco de espinas. Un casco de espinas que era lo que hacían los romanos. Romanos, por cierto, que no eran romanos, eran mercenarios. Quiero decir, las legiones romanas que había en Palestina, no había nadie que era romano, era solo Pilatos y 4 pretores. El resto eran mercenarios de otros países del mundo gobernados por Roma. Recuerdo esto porque es que todo dice que los romanos eran los malos. Bueno, el malo era Pilatos, por decir algo. Era un casco lleno de espinas que le presionó por todos los lados, no era una corona. Tampoco entonces contribuyó a esa muerte por ese sangrado, las espinas, no, fue por presión. Sí, pero la hemorragia del cráneo por las espinas no era lo suficientemente grande y potente como para que eso fuera la causa de la muerte. Fueron los famosos latigazos que le llegaban hasta romper las costillas y eso sí que fue terrible. Eso es, yo quería preguntarte también, o sea, de forma muy sintética, ¿cómo es toda la tortura hasta el momento de la crucifixión de Jesucristo? Latigazos, pérdida de sangre, etcétera, etcétera. La tortura empieza ya en el huerto de Getsemaní, cuando él ora por última vez y en esa oración y ese sudor, él suda sangre. Ahí pierde sangre. Eso es una cosa constatada. Se puede sudar sangre físicamente, esto es posible. Sí, en situaciones de gran angustia se puede sudar sangre porque la vasodilatación de los capilares de la piel hace que al sudor se le una sangre. Entonces ahí ya empieza a perder sangre. Y a raíz de ahí ya empieza lo que es propiamente el tormento, porque cuando se le dan latigazos, que son terribles, no lo matan porque la ley romana prohibía matar de latigazos al sujeto, tenía que ser crucificado. Latigazos, golpeteo y luego la subida al Gólgota, al montículo donde se clava la cruz, portando parte de la cruz. No portó toda la cruz, portó lo que se llama el patíbulo, que es el travesaño transversal, es el patíbulo. El vertical estaba ya clavado allí. Ningún ser humano podría llevar 150 kilos de madera. Y entonces todo eso es lo que hace que cuando Jesús sea clavado ya esté prácticamente moribundo. Hay una película, no recuerdo el título, hace unos años, quizá de las que más me ha podido impactar y hacer sufrir. ¿No? La de Mel Gibson. Que reproducía La pasión. La pasión, exacto. Sí. ¿Hay alguna similitud en ese caso? Está bien hecha. José? ¿Sí? Está bien hecha esa película. Es muy dramática porque está inspirada en una mujer visionaria que Mel Gibson
que se declara católico y se declara un cristiano acérrimo, etcétera, etcétera, utilizó. Hay una mujer con ciertas visiones y tal, tiene un poquito de melodrama, porque lógicamente esa sangre que se ve en la pantalla, claro, en una pantalla enorme, cuando ves salpicar la sangre dices, joder, parecen ríos de sangre, pero algo muy parecido a eso debió ser lo que sufrió. Hace tiempo me decías que habías estado en Jerusalén, que esa tierra tiene una energía muy particular y demás. En el mes de diciembre vas a llevar a cabo un viaje con una serie de arqueólogos e historiadores. También me gustaría que nos hablaras un poco de esto. Bueno, Jerusalén hay que visitarla, hay que vivirla. Yo siempre he dicho, a título de ironía, que si Dios existe, yo creo que sí, está en Jerusalén. Porque se corta la atmósfera. Hay tantas religiones allí juntas, que si Dios existe, valga la broma, digamos, entre comillas, tiene que estar ahí. Y además voy a añadir otra cosa interesante al respecto. Es decir, no hay nadie humano que no sea religioso. Incluso los ateos o los agnósticos tienen una posición religiosa respecto a la existencia de un ser trascendente. Ese viaje, que ya es uno de los varios que hemos hecho, busca ir a los lugares arqueológicos que pisó Jesús y explicar todas esas cosas que nos han ido contando desde la infancia. ¿Para quién este libro, José? Porque vemos que el enfoque no es religioso, no, es correcto. Histórico, científico. Bien, yo me mojo, lógicamente, porque yo soy un ser humano y tengo mis creencias, y las que tengo, las tengo, pero este es un libro para cualquier persona, creyente o no, porque si Jesús es un sujeto histórico nada más, se puede leer como historia, y si la persona es creyente, se puede leer como persona creyente a quien matan a su Dios. Única religión del mundo en la cual Dios se hace hombre y muere. Como lector, te pregunto ahora, Jota, de este libro, pero además muy profesional en tu faceta de editor, ¿qué valoración, qué comentario, cómo presentas tú este libro? Bueno, valoración. La valoración es muy sencilla. No se ha escrito nada similar hasta la fecha, con tantos datos científicos y tanta documentación. Quiero decir, es una cosa muy estricta. No es que antes hablábamos del Código Da Vinci, que es una novelita, que bueno, pues que está bien para el consumo y divertimento de los lectores. Pienso que es lo más profesional y lo más exacto que se ha hecho, y lo que te crea una imagen más real y más detallada de lo que fue todo el proceso, bueno, vital, hasta su propia muerte. O sea, quiero decir, aquí no hay ningún tipo de ficción. Nadie piense que si compra CSI Jesús de Nazaret del Dr. Cabrera en una librería se va a encontrar algún tipo de elemento novelístico o demás. No, o sea, es un estudio totalmente científico y serio. Aprovecho ya también para preguntarte, esas teorías sobre un Jesús de Nazaret, hermano mayor de 5 hermanos, una relación con María Magdalena, ¿qué opinas también de todas esas cosas? Eso daría para otro análisis, ¿no, eso sería para otro análisis. Pero si hay una cosa que me parece interesante que ha dicho Jota, ¿no? Es decir, esto es para todo el mundo que tenga interés en el ser humano, porque esto es muy humano, es lo más humano que tenemos. Y cuando hoy hablamos de política, de desigualdades, de injusticia, de muertes por ébola, etcétera, hubo alguien que murió por la gente. Por lo menos sí es la interpretación más humana que se ha hecho. Es que yo no soy un escritor de esta historia. Yo no sé escribir, yo no sé decir aquello de érase una vez, no sé nada más que eso. Yo sí quiero reproducir una de las frases que pueden ustedes encontrar en la sinopsis de este libro. Pone: este texto es un sencillo homenaje desde la perspectiva médico-forense y criminológica del proceso de los procesos y la injusticia de las injusticias. Así podemos ponderar ese acontecimiento como fue la muerte de Jesús de Nazaret. Para mí es el acontecimiento nuclear del ser humano. Me da igual en qué continente esté ese ser humano. Jota, nos vamos a ir marchando. Sí, yo solo como última pregunta, una persona, al fin y al cabo era una persona de carne y hueso, como todos hasta cierto punto, que muere por propagar el amor entre los hombres. Bueno, en realidad, no sé, quiero decir, es una idea muy hippie también, ¿no? Quiero decir, es la única religión del mundo, y te lo dice una persona que ha leído todos los textos sagrados, incluido el Corán desde la primera página hasta la última. Es la única religión del mundo en la cual ese Dios, para algunos no existe, tiene un hijo, lo hace carne
y permite que muera para salvar al mundo. No existe otra religión. E incluso el propio Mahatma Gandhi tenía en la cabecera de su cama las bienaventuranzas, cosa que la gente no sabe. Y Mahatma Gandhi era un hombre abierto a todo el mundo que tuvo que bregar con hinduismo, con musulmanes, etcétera. Yo creo que es un tema para reflexionar. No es un libro de mesilla, de mesa, de dormir por la noche. No. Es como para reflexionar un poquito. Desde luego que sí. CSI, Jesús de Nazaret, el crimen más injusto. ¿Dónde lo encontramos, J? En cualquier sitio, quiero decir, puedes ir a Casa del Libro, Corte Inglés, a FNAC, cualquier librería de barrio, allí está. CSI, Jesús de Nazaret, crimen más injusto, por José Cabrera, médico forense. José, ha sido un lujo, un honor, de verdad tenerte, un placer conocerte personalmente y que sean muchas las veces en las que nos encontremos. Vale, gracias a vosotros, como siempre, y pa'lante, ¿eh? Pagando. No, hombre, no. Sí, bueno, menos mal que vivo de otra cosa, que si no. Y de tantas, Vale. y de tantas. Gracias, José. A Jota, vosotros. gracias. Encantados.